Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La intervención del profeta logra que el rey reconozca su culpa, se arrepienta y haga penitencia. ¿No creemos que es necesario que se multipliquen estos profetas en estos días? Y no solo ante los gobernantes, sino ante cualquier hombre o mujer que abuse de sus derechos. Es cierto, no sabemos cuál será la reacción del interpelado, pero tampoco lo sabía Elías. Habrá que confiar y suponer que en cada corazón humano siempre puede haber lugar para el arrepentimiento. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta, iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta, iglesia, y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta 11ª semana del tiempo ordinario. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón a Dios. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de todos los que en ti confían, ayúdanos con tu gracia, sin la cual nada puede nuestra humana debilidad, para que podamos serte fieles en la observancia de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Después que murió Nabot, la palabra del Señor llegó a Elías, el tisbita, en estos términos:
baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, en Samaria. Ahora está en la viña de Nabot. Ha bajado allí para tomar posesión de ella. Tú le dirás, así habla el Señor. Has cometido un homicidio y encima te apropias de lo ajeno. Por eso así habla el Señor. En el mismo sitio donde los perros lamieron la sangre de Nabot, allí también lamerán tu sangre. Ahab respondió Elías, me has sorprendido, enemigo mío. Sí, repuso Elías, te he sorprendido porque te has prestado a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Yo voy a traer la desgracia sobre ti. Barreré hasta tus últimos restos y extirparé a todos los varones de la familia de Ahab, esclavos o libres en Israel. Dejaré tu casa como la de Jeroboam, hijo de Nebat, y como la de Basa, hijo de Agías, porque has provocado mi indignación y has hecho pecar a Israel. Y el Señor también ha hablado contra Jezabel, diciendo, los perros devorarán la carne de Jezabel en la parcela de Israel. Al de la familia de Ahab que muera en la ciudad se lo comerán los perros, y al que muera es despoblado se lo comerán los pájaros del cielo. No hubo realmente nadie que se haya prestado como Ahab para hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Instigado por su esposa Jezabel, él cometió las peores abominaciones yendo detrás de los ídolos, como lo habían hecho los amorreos que el Señor había desposeído delante de los israelitas. Cuando Ahab oyó aquellas palabras, rasgó sus vestiduras, se puso un sayal sobre su carne y ayunó. Se acostaba con sayal y andaba taciturno. Entonces la palabra del Señor llegó a Elías el tisbita, en estos términos. ¿Has visto cómo Ahab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí. No traeré la desgracia mientras él viva, sino que la haré venir sobre su casa en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Levántame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Líbrame de la muerte, Dios, Salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí está, ley motif, ley esencial, ley central de todo nuestro evangelio, ¿Cuál la gran novedad, Uberua, que venían de Yara?
Casi que ñandena ya yujuy en el Antiguo Testamento, vea, lleva. Hasta cierto punto, dice, ustedes han oído que se dijo amarás a tu prójimo, ¿es cierto? Apaya yujú en el Antiguo Testamento. Encontramos, amarás a tu prójimo. Pero al mismo tiempo dice, odiarás a tu enemigo. Apego la ley del talión, ya se hará muy te hago ojo por ojo, diente por diente, de ella pues la ibaía, hacia allá pota ahí. Pero ¿se acuerdan que dijimos que la ley del talión, que ya fue un gran avance de la sociedad? Porque el mango, antes de la ley del talión, de yuca, en la familia, sea yuca, peteo y cantoña, nembagüey, entonces yuca, cantoña, nace interesa, destrucción total, ¿entiendes? Y entonces, aquí, la ley del talión fue un gran avance en la sociedad, ¿no? De mano por mano, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, codo por codo, etcétera, oreja por oreja. Hago aveñan de yaras de no. Yo les digo, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Tiempo revere, va y con la ñan de yara, va y con la ore. Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Ay, Jesús mío, va y con la ore. Y claro, decíamos nosotros, queridos amigos, que el único camino de salvación, es decir, de realización, de planificación de una familia, de una sociedad, de una iglesia, de una nación, es, queridos amigos, el amor entre nosotros, el amor entre nosotros. Por eso que tenemos que erradicar todo lo que es negativo, porque el mal lo producimos nosotros, queridos amigos. No pensemos, escuchemos bien lo que vamos a decir, no pensemos que el mal es una cosa externa que viene y te apabulla, queridos amigos. Los griegos utilizaban muy bien, porque cuando hablaban incluso del famoso demonio, del daimón, dice que el daimón, la palabra griega quiere decir lo que sale de tu interior, pero dice la daimón en griego, y de ahí viene la palabra demonio. Entonces, mala demonios, entonces quiere decir que ñande pepe oye con la demonio. Ñande oíla ñande añá, ñande oíla ñande yapúa, ñande oíla ñande mondá, ñande oíla ya sobrefactura, ñande, pene acá me oíbe y vaya. Da eiku pero rondaina. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental entonces que sepamos, porque nosotros muchas veces le culpamos, ¿verdad? Decimos que el demonio es algo afuera. Yo alguna vez el chiste, pobre demonio, oye, culpa lleva al demonio como una cosa fuera de tu realidad. No, ni digo la demonio, daimón. Hay que conocer bien, ¿verdad? De dónde vienen las raíces y qué significa. Estas son palabras griegas y quiere decir esa ira, ese enojo, esa maldad, ese deseo de hacer malas cosas. Te hago o vende a petón, vende de coebio, vamos a. Entonces por eso el Señor dice que ustedes tienen que amar a sus enemigos. ¿Y eso de dónde sale, querido amigo? Y eso sale solamente de aquí. Como así también el odio hacia tu enemigo o el odio hacia una persona. ¿De dónde sale? Y sale de aquí. Ya, casi 19, ¿entiendes? Entonces el Señor sigue, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Queridos amigos, y termina con esta pregunta retórica. ¿Qué recompensa merecen, dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman? Porque también eso, ¿quiénes lo hacen? ¿No hacen acaso también los paganos eso? Aumia vos societe oína, la humondata vaina y societe oína. Vaya vaya ya podaina. Oye, societe. Eso que no hacen también los paganos. Si vos le amas solamente a ese que es tu socio de bandidaje, entonces ñande ya por andú ñande, ¿qué recompensa entonces te van a merecer? Por lo tanto, sean perfectos, como es perfecto el Padre que está en el cielo. Pella palayan de evangelio, palayan de leitmotiv, palayan de objetivo, palayan de GPS, o peor todo la yaguatana. Pero para eso, queridos amigos, hay que trabajar mucho nuestro corazón. Tenemos que ir limando nuestras propias asperezas
para amar verdaderamente a Dios. Y entonces de ahí vamos a tener la fuerza para amar incluso al enemigo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, envía obreros a tu pueblo. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por nuestra Iglesia, para que siga siendo generosa con los más pobres y necesitados de la sociedad, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por los alejados de Dios, para que guarden en su corazón el gran perdón de Dios, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que sepamos amar y perdonarnos como seguidores de la vida y enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor, envía obreros a tu pueblo. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar y lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Dios nuestro, que en estos dones que te presentamos has otorgado al hombre el pan que lo alimenta y el sacramento que le da nueva vida, haz que nunca llegue a faltarnos este sustento del cuerpo y del espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas
la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos, a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oración final. Que nuestra participación en este sacramento, signo de la unión de los fieles en ti, contribuya, Señor, a la unidad de tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María, Madre de todos, llena de gracia, de luz y amor. Ven y camina junto a tus hijos, danos la mano, vamos a Dios. Cuando te cansas en el camino, cuando la vida te haga llorar, clama a la Virgen, ella es tu madre, y canta conmigo este cantar. Eres María.
los ángeles, Reina soberana, Madre celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, Madre de toda gracia, fuego, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te doy mi vida, soy tu trovador.